El requisito indispensable para entrar al reino de los cielos es el bautismo, porque con el bautismo confiesas públicamente que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Hablaremos del bautismo. Por medio del bautismo confesamos nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesucristo y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito de andar en novedad de vida, o sea, una nueva criatura. Romanos 6, 3, 4. Vamos a ver qué nos dice Romanos 6, 3, 4. Romanos 6, 3 y 4 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, a una nueva vida. Jesucristo nunca pecó, Jesucristo fue perfecto, un humano que siempre hizo la voluntad de su Padre, un humano que nunca pecó. Entonces, dice que cuando somos bautizados, Jesucristo mismo puso como ejemplo cuando se bautizó en el río Jordán, cuando Juan lo bautizó. Entonces nosotros también, los que creemos en su nombre, debemos de bautizarnos también en agua, sumergidos en el agua. Y con eso confesamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Segunda Corintios 5:17. 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquí nos está diciendo el Señor que a la hora que nosotros tomamos la decisión de bautizarnos, estamos confesando que Cristo es el único Señor, el único Dios, pero que también estamos dispuestos a ser transformados por medio de su Espíritu, porque entonces tendremos que ser nueva criatura, no seguir viviendo como vivíamos antes de la decisión del bautismo. Es importante entender esto, porque el bautismo no solamente es no es una tradición, es un requisito espiritual donde con eso aceptamos que queremos ser transformados. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. A la hora de ser bautizados, nosotros estamos confesando públicamente que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero también dice que si creemos que Él fue levantado por Dios Padre cuando lo resucitó de los muertos, nosotros también seremos resucitados si llegamos a morir. Si morimos en Cristo, si hacemos la voluntad de Dios, entonces es cuando se cumplirá esa promesa. De este modo reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Romanos 10:9, que es el que acabamos de leer, y Hechos 22:16. Hechos 22:16 nos dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A la hora de que nos bautizamos estamos lavando nuestros pecados, pero si vamos con la convicción de lo que creemos, no bautizarse por bautizarse, porque ese bautizo no cuenta, mucho menos el de aspersión. Un bautizo debe ser por inmersión, o sea, sumergidos en el agua. Y ahorita vamos a mirar, de hecho se los voy a decir de una vez, el término griego para bautismo. En griego se dice baptizo, que significa sumergir o hundir. Entonces es necesariamente que sea por inmersión, o sea, bajando a las aguas, como Cristo lo hizo como ejemplo. Y dice aquí 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? O sea, si tú crees en Jesucristo, no te detengas. Bautízate, dice, para el perdón de tus pecados, invocando el nombre de Cristo Jesús, queriendo decir que aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Dios. Llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su iglesia. Gálatas 3:26.
Gálatas 3:26 nos dice, y 27, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Cuando tú crees en Cristo Jesús, perteneces, llegas a ser hijo de Dios. Porque no todos los seres humanos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios e hijos de Satanás. Entonces, cuando tú crees en Cristo Jesús y te bautizas, empiezas a pertenecer al pueblo de Dios, a su iglesia. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, o sea, por creer en su Hijo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, cuando dice bautizados en Cristo, se refiere primeramente como Cristo se bautizó en el río Jordán, se sumergió, así nosotros también, y también por creer en Él. Está hablando en dos aspectos. Dicen, de Cristo estáis revestidos, o sea que Jesucristo nos dará su justicia y nos salvará si nosotros creemos verdaderamente en Él. Creer en Él es hacer su voluntad, no solamente decir yo creo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Cristo nos da su manto de justicia para ser salvos. Vamos a mirar 1 Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está diciendo Dios que todos los hijos de Él, que todos los que elijamos estar en su presencia, dice que somos de un linaje escogido, o sea, somos parte de la realeza, de la familia de Dios. Y dice que somos nación santa, o sea, una nación apartada del mundo, haciendo lo correcto. Pero eso viene por medio del Espíritu Santo, no es de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, es Dios quien obra en nosotros para que podamos hacer su voluntad. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios te eligió, pero no te eligió arbitrariamente, te eligió porque sabía que tú querías ser santificado. Dios conoce el corazón y la mente de cada ser humano, Él nos conoce perfectamente porque Él nos creó. Entonces, cuando desde antes de que naciéramos, Él ya sabía quiénes íbamos a aceptarlos. Por eso Él dice que Él nos eligió, porque Él eligió a todo aquel que le acepta. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Dios, Dios te elige y te santifica, te prepara para ser salvo. Dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? Pues que Dios es todopoderoso, es bello, es un Dios de amor, es un Dios que quiere salvar a la humanidad. Todos los que se nos ha dado la luz, porque aquí dice que nos llamó de las tinieblas, o sea, de la mentira, de las guerras de Satanás, a la luz admirable, a la verdad. Dice que nosotros, como conocemos la verdad, debemos proclamarla para que haya muchos más que quieran conocer a Dios y por ende ser salvos. Esto es Pedro. Dice, el bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Fíjense todo lo que conlleva el bautizo. Si nos bautizamos, dice que eso nos lleva a una unión con Cristo. Cuando lo hacemos verdaderamente, no hacer por hacer, sino en verdad por querer ser salvos, conocer a Dios. Dice que nos lleva a conocer a Cristo, nos perdona nuestros pecados y que recibimos su Espíritu para ser transformados. Eso lo leemos en Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A menos que nos arrepintamos, tomemos la decisión de bautizarnos. Y que es así cuando Dios nos perdona nuestros pecados y podremos ir a la patria celestial, podremos ser salvos. A menos de que eso pase, podrá Dios cumplir su promesa a nosotros, pero si no hacemos las cosas como Dios nos los dice, nos perderemos y no conoceremos nunca el cielo. Y dice que también se nos dará el Espíritu Santo. Entonces la importancia de recibir el Espíritu Santo, porque Él es quien nos transforma, quien nos lleva a ser unas nuevas criaturas para salvación.
Y aquí dice, bueno, vamos a seguir, dice, se realiza por inmersión en agua, inmersión, sumergir. Ya les dije que el término griego para bautismo es sumergir, se dice, en griego se dice baptizo, significa sumergir o hundir. Dice que se hace por inmersión el bautismo. Vamos a mirar Mateo 3:13 para ver qué nos dice Mateo 3:13. Dice, entonces Jesús vino a Galilea a Juan, o sea, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, es un río, el río Jordán. Dice que estaba ahí bautizando Juan y llegó Jesucristo y dice, y fue bautizado por él. Entonces aquí está más que claro, Jesucristo se bautizó en el río Jordán. El mismo Juan el Bautista lo bautizó. Entonces es meter todo el cuerpo, todo, absolutamente todo el cuerpo hasta la cabeza al agua, y saliendo del agua, entonces ya empiezas, si así lo decides y permites que el Espíritu de Dios entre en ti, serás una nueva criatura, pero tiene que ser por inmersión, porque es una manera de decir que morimos. Es como cuando somos enterrados en la tierra, cuando morimos, en el bautizo somos enterrados en el agua, y al salir de ahí salimos a una nueva vida. Entonces es por eso que tiene que ser por inmersión. Y depende de una afirmación de fe en Jesús, o sea, que verdaderamente digas que crees en Jesucristo, no solamente de dientes para afuera, sino con el corazón, con el alma, con tu ser. Decir, yo amo a Cristo, Él es mi Señor y Salvador, y por lo tanto quiero ser salvo. Dice, y de la evidencia de arrepentimiento del pecado. Marcos 1:4. O sea, la evidencia del verdadero arrepentimiento quiere decir que se va a mirar en tu persona que hay un cambio de ser. Antes del bautizo, antes de conocer a Dios, eres de una manera. Cuando te bautizas y conoces a Dios, entonces Dios te transforma por medio de su Espíritu Santo y empiezas a ser una nueva criatura. Dejas de hacer por completo lo que antes hacías. Marcos 1:4. No es como tradición, no es un requisito vacío, es un requisito espiritual, celestial, donde Dios te transformará. 1:4. Vamos a ver qué dice Marcos 1:4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es necesario bautizarte porque Dios nos manda que nos bauticemos, y cuando tú cumples con lo que Él te ordena, entonces Él te perdona. Y a partir de ahí empiezas a ser transformado por su Espíritu para llegar a ser perfecto como Cristo lo es. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un verdadero bautizo deben estar los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como cuando Jesucristo fue bautizado, donde dice, y luego cuando subía del agua vio abrirse de los cielos y al Espíritu Santo, ahí estaba el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y vino una voz del cielo, ahí está el Padre hablando, una voz dice que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaban los tres, Jesucristo que estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo que se estaba manifestando como paloma, y la voz que venía del cielo, que era el Padre, donde decía que se complacía en lo que Jesucristo estaba haciendo porque obedecía su voz. Entonces, un verdadero bautizo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que cuente como bautizo, porque lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, siguiendo la instrucción de las sagradas escrituras, o sea, de la Biblia, y la aceptación de sus enseñanzas. O sea, no solamente es decir, ya me bauticé, o yo digo que creo en Jesús y ya soy salvo. Eso solamente es el comienzo. Vamos a mirar qué dice 2 de Timoteo 3:16. Este versículo lo conocen muchas personas, pero es necesario repasar. 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no nada más el Viejo Testamento, el Nuevo, toda, completa. Dice que es útil para enseñarnos. Aquí dice que si tú aceptas las enseñanzas de la Biblia, serás transformado. Si no aceptas la Biblia, nada va a pasar. Dice que la Biblia, las Santas Escrituras, dice, fue inspirada por el Espíritu de Dios para enseñarnos, para redarguir, o sea, para entrar hasta el fondo de nuestro ser y enseñarnos que estamos equivocados, que somos pecadores y que debemos ser transformados.
Dice para corregir, o sea, para corregir nuestra manera de vivir. Cuando tú lees la Biblia te va transformando. Por eso es necesario que permitas que el Espíritu de Dios obra en ti para que te lleve a conocerle por medio de la palabra de Dios y entonces te corrija, te enseña, te instruya, te redarguya y todo eso te va a hacer un mejor ser, te va a ir perfeccionando como Jesucristo es perfecto. Dice, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, aquí está, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Para ser una nueva persona, un nuevo ser espiritual y que tú seas de bendición para las personas que te rodean, para tu familia, para tus vecinos y para todos aquellos que se crucen en tu camino. Y luego dice Juan 17:17. Este versículo también es muy conocido y es importante entender lo que quiere decir. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Y dice que su palabra es verdad y que ella te santificará, o sea, te apartará del pecado, te irá apartando de todo lo que no te conviene para ser salvo. Y Romanos 8:30, vamos a ver que primero tenemos que ser santificados como lo hace la Biblia para después que suceda otra cosa como, vamos a leer Romanos 8:30. Romanos 8:30. Nos dice la palabra de Dios, dice, y a los que predestinó, recordemos que ahorita dije, Dios no elige al azar, o Dios no dice porque esos y otros no. Dios elige porque Él sabe que tú quieres ser santificado. Él te conoce desde antes de que nazcas, por eso que Él te aparta, porque Él te conoce. Y Él quiere santificarte. Y como sabe que tú le vas a decir que sí, Él te predestina, te elige. Entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Qué significa justificar? Que cuando Él te santifica por medio de tu palabra, te justifica. Jesucristo te justifica, te da su manto de justicia y entonces es cuando vas a ser glorificado si llegas a morir. Bueno, aunque no mueras, porque muchas personas estarán vivas cuando Cristo venga. Entonces todas aquellas personas que permitieron ser santificados por el Espíritu de Dios, se les justifica. O sea, se dice, tú sí estás apto para el reino de los cielos. Esa es la justificación. Por eso es necesaria la santificación para que podamos ser después glorificados. Y aquí dicen, a estos también glorificó. O sea, los llevó al cielo. Así que te invito a que conozcas sobre que el bautismo es un requisito espiritual, un requisito que tiene que salir de tu corazón para que tú lo lleves a cabo y que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor y el único Dios, pero que también con tus actos, con tu manera de actuar, des testimonio de que así es, porque no se puede tomar una decisión de bautizarse sin que haya un cambio en la persona. Cuando uno se bautiza y recibimos el Espíritu Santo, Él nos transforma para poder testificar con nuestra manera de vivir que Jesucristo es el único Dios y que Él vino a dar ejemplo de esa clase de vida. Así que te invito a que conozcas sobre el bautizo y que es muy importante que tomes una decisión ahora que somos adultos, porque un bebé no conoce del bien y del mal, así que él no tiene entendimiento todavía para saber que se tiene que bautizar. Así que el verdadero bautizo es el que cuando ya estamos maduros, tomemos una decisión o para perdición eterna o para vida eterna. Y si tú quieres ser salvo, entonces tienes que empezar con ese primer requisito, el bautizo. Que Dios te bendiga.